invitamos a escuchar un mensaje de Betania Tierra Blanca. Esperamos sea de bendición. Doy muchas gracias al Señor por la bendición, la oportunidad y el privilegio que me da este tiempo de poder compartir la bendita palabra de Dios. Antes de iniciar con el breve mensaje, quiero recordarle a los hermanos del Ministerio Betania que el domingo me tienen que llevar una hoja. Ya deberían tener preparado esto con un resumen en una hoja tamaño carta, o el tamaño es lo que usted elija, depende de qué es lo que usted esté escuchando de la bendita palabra del Señor. Segundo, quiero agradecer mucho a los jóvenes del distrito de Iglesia de Dios Pentecostés en México, aquí en Veracruz, que me invitaron al campamento. Gracias Cristina, gracias Marianín, fue una bendición y creo que también fue una bendición para ustedes. Y bueno, no quiero pasar por alto el saludar a la hermana Juanita Hernández, que vimos la última vez que estuvimos en San Andrés y allá en el estado de Puebla, y fue una gran bendición saludarle y recordarle y saber que la obra de Dios sigue adelante. Y Dios bendiga a cada uno de ustedes que se han tomado este tiempo para ser edificados por la bendita palabra de Dios. Yo tengo un eslogan mío, y es que cuando en el instante que usted esté muriendo, en el instante en que yo esté muriendo, vamos a lamentar no haber orado más y no haber leído más la palabra, o no haber leído más, hacer un libro cristiano o una prédica correcta, porque ahora hay muchas cosas que son más mentira que verdad que hay en las redes y se están predicando, no porque estoy hablando yo, sino porque es una gran realidad. Y dice la Biblia que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Quiero invitarte a leer en la palabra del Señor, en el libro de los Hechos, capítulo 27, versículo 13. Dice la palabra del Señor: y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a Sotavent, de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esfique, y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Escritas estas palabras por el médico amado Lucas en la experiencia del gran apóstol Pablo. Los versículos terminan diciendo que al fin se había perdido toda esperanza de salvarse. Yo no sé si tú has atravesado tiempos difíciles, problemas, tragedias naturales, y en algún momento te has sentido en la bancarrota, o por la salud, o por lo inesperado del clima en estos días, y has sentido que se ha perdido toda la esperanza de salvarnos. A ellos les engañó una suave brisa del mar y les hizo pensar que podían navegar un poco más adelante. Pero un viento huracanado llamado tifónico, llamado noreste, Euroclidón, euro viento del este, y en latín clilón, viento del norte. El barco se encontró en un grave peligro. Se tomaron 5 medidas prácticas, porque siempre nosotros en el instinto de conservación hacemos lo que está a nuestro alcance, y eso es correcto.
Ellos tomaron 5 medidas prácticas, precautorias, para salvar el barco. Primero, lograron salvar el bote salvavidas y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda con dificultad, pudimos recoger el bote salvavidas. Habían salvado el bote salvavidas. Segundo, atestaron el barco, ya sea pasando cables por debajo del casco para sujetarlo o amarrando su popa y su proa por encima de la cubierta para impedir que el barco se partiera. Ellos empezaron a hacerlo conducente. Qué bueno cuando nosotros estamos atravesando una situación, voy a hablar de salud, y entonces empezamos a tener cuidado con el alimento y con lo que tomamos y con el descanso, y si necesitamos un medicamento que sea en su horario y todo lo que tenga sentido común. Tercero, por temor a encallar, bajaron la vela mayor o probablemente el ancla flotante para que actuara como freno mientras iba a la deriva. Insisto, trataron con lo posible. Qué bueno cuando tú, y más adelante tal vez voy a reafirmar estos conceptos, si nosotros tenemos una bancarrota, una pérdida total de negocio, recursos, es bueno revisar dónde estuvo el error, tratar de enmendarlo, o problemas con la salud como acabo de decir, problemas en el matrimonio. Yo recuerdo en una ocasión nuestro matrimonio de mi esposa y mío estuvieron en un tiempo muy difícil y yo le dije a ella, porque ella reclamaba que yo le dedicaba muy poco tiempo a ella. Bueno, no le dedicaba nada de tiempo. Y le dije, bueno, de aquí en adelante te prometo los lunes para ti. Y así como se lo prometí, se lo cumplí. Nosotros tenemos que actuar. Gracias a Dios por la vida de mis hijas. Yo creo que cada una de ellas he tratado. Y una de las cosas que yo trabajo fuerte es que ninguna de ellas crea que quiero más a la otra o a otra de cada una de ellas. He trabajado, me he esforzado por esto. El Señor conoce el corazón. Qué bueno cuando nosotros actuamos con un sentido un poco común. Cuarto, al otro día, como la tormenta era implacable, echaron al mar las cosas que no eran tan útiles. Quinto, también al tercer día echaron todo por la borda de lo que pudieran desprenderse. Y nosotros podemos ver que en estas acciones ellos estaban tratando de salvar la nave. Y después de 11 días, para ser exactos, de furiosa tormenta, de furiosa tempestad, sin sol, sin estrellas, parecían que todo estaba perdido. Al parecer la totalidad de la nave se iba a perder y que todos ellos iban a perecer. Abandonaron toda esperanza de salvarse. Mientras viva la esperanza, humanamente lucharemos. Pero ¿qué pasa cuando nuestras posibilidades humanas llegan a su límite? Al parecer, voy a repetir el texto de manera textual, ya habíamos perdido toda la esperanza de salvarnos. Quiero mencionar esto porque lo creo pertinente. Mi amigo Jeff Steen, que conocí en Tustepec y ahora es misionero en España, creo que él vive en Andalucía, él tiene el tiempo allá del tiempo que yo tengo en Betania, 33 años. Y hace unos años a su hija le declararon un tumor inoperable en el cerebro maligno. Y yo me acuerdo que en ese tiempo yo estaba compartiendo de Génesis y yo le mandé un inbox y le dije, no siempre las evidencias son la verdad. Y él me mandó de respuesta, gracias Eli, me anima,
Porque en ese entonces yo hablaba que cuando a Jacob le enseñaron la ropa ensangrentada de José, él creyó que José ya estaba muerto, y José no estaba, su hijo José no estaba muerto. Cuando a la mujer de Potifar le enseñó las ropas de el muchacho que quería, según la teoría de ella, porque no era cierto, quería abusar de ella, a lo contrario, él huyó y ella se quedó con la ropa. Era la evidencia, pero por supuesto que no era la verdad. Y humanamente, nosotros no tenemos la facultad de conocer todo el plan de Dios, todo el corazón de Dios, todos los pensamientos de Dios. Fue durante esta crisis de desesperación que el apóstol Pablo pasó al frente con una palabra de aliento y tuvo 3 intervenciones. Aquí no es el gran apóstol, y siempre es pertinente, importante encuadrar esto. Nosotros vamos a intervenir no para que nos llamen siervos de Dios, pastores, evangelistas. No. Nosotros debemos aportar lo que hay en nuestra vida cuando veamos la necesidad. Si vemos la necesidad y tenemos algo que aportar como verdaderos cristianos, debemos hacerlo. Siempre es el deber de un verdadero cristiano. Aquí no es el gran apóstol, sino un hombre común, un cristiano solitario entre casi 300 no cristianos. Ojo, entre soldados, prisioneros, mercaderes, esclavos, etcétera. Pero nosotros debemos de saber siempre esto. Tú lo puedes repetir infinidad de veces y no puede ser cierto. O lo puedes repetir porque estás convencido por lo que has visto en 3 años, 5 años, 10 años, 20 años, 30 años. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Nosotros tenemos un dicho entre los caballeros, varones jóvenes de la congregación: ¿quién será el Jonás? Y muchas veces pues no es fácil, no es difícil identificar al Jonás cuando las cosas no están saliendo tan bien. Pero aquí nosotros nos encontramos con un hombre de Dios. Más adelante yo quiero hacer unos estudios sobre esto que te voy a compartir del apóstol. Es bastante seguro, escribió Barclay, que el apóstol era un viajero más, el más experimentado que había en el barco. Pero nosotros podemos saber que la mano de Dios estaba a favor del apóstol. Aunque era el navegante más experimentado, él nunca peleó, discutió para hacerle saber al capitán que él tenía. Cuando tú leas todo el capítulo con calma, porque debes de leerlo unas 3, 4 veces para que te bendiga con calma. Tómate un tiempo con Dios, toma un tiempo con la palabra. Ese es nuestro deseo, que tu momento con la palabra no solamente la leas, estudia, medita, vuelve a leer, vuelve a estudiar, vuelve a meditar. Fíjate bien en los verbos, en los tiempos, fíjate bien en todo y vas a tener una idea mejor de lo que Dios está diciendo a través de su bendita palabra. Barclay dice en su comentario que tal vez era la persona que más experiencia tenía. Había navegado más de 3,500 millas por el mar. No obstante, era algo más que ser un gran marinero experimentado en el mar. Era su inalterable y firme fe en Cristo y su carácter cristiano. Tiene tiempo que estoy hablando con la iglesia, creo que nadie me está escuchando, pero tiene tiempo que estoy hablando del carácter. Para mí la suma de las buenas tendencias de nuestro carácter es la integridad. Para ser íntegro tenemos que ser honestos, tenemos que ser verdaderos. Es diferente honestidad que ser veraz cada vez que hablamos, hablar la verdad. Ser limpio en todos nuestros tratos.
La empresa dice que voy a entrar a las 7 y voy a entrar a las 7 y voy a salir a la 1 y voy a salir a la 1. Es ser limpio en nuestros tratos. Te dije que lo que me prestas te lo pago el martes, si puedo te lo pago el lunes, pero por mi palabra yo me comprometí a hacerlo tal día. Y qué bueno cuando nosotros tenemos un carácter verdaderamente cristiano. Más adelante yo voy a estar tal vez hablando un poquito más de esto. Y recuerda que la suma de todo esto es ser un hombre íntegro. Íntegro viene del prefijo integrity, que viene de uno, de entero. Y vemos en el versículo del 21 al 26, dice la bendita palabra del Señor de esta manera. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, bueno, el médico le acompañaba, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído. Cristo dijo: mirad bien cómo oís. Acuérdate que Eva vio y fracasó, Acán vio y fracasó, David vio y fracasó. Porque no es el ver, es el oír con cuidado el que nos llena de sabiduría. Y yo di un consejo, y parece que cuando yo doy un consejo la gente camina siempre en el sentido. El que no ha escuchado, pues no se le, aunque tiene a la palabra, aunque yo no le hable, tiene a la palabra. Pero imagínate cuando yo estoy prácticamente cada domingo hablando de la eternidad, hablando de la familia y hablando de la eternidad, hablando de la eternidad y hablando de la familia. Dijo el apóstol: tan solo para recibir este prejuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Tengan buen ánimo. Yo sé que ellos no conocían al apóstol Pablo. Más adelante, cuando llegan a la isla donde ellos vararon, ellos conocen más del ministerio y de que él es un hombre de Dios. Cuando la víbora se pega a su mano y cuando él ora por el padre del dueño de la isla, que tenía grandes propiedades, prácticamente dueño de la isla. Y él era un hombre de Dios, pero ellos no lo sabían. Pero el apóstol dice: tengan buen ánimo, levanten el ánimo. 2 veces les alienta a mantener la calma de ellos. ¿Sobre qué base? Que la que ninguno de ellos iba a perder, sino solo el barco. ¿Y cómo podía él estar tan seguro de esto? Y dice la palabra del Señor, cuando Él les dijo que solamente se iba a perder el barco, porque esta noche ha estado conmigo. Yo te voy a decir algo. Esta mañana, mientras desayunaba con mi esposa, yo le decía que hay ocasiones que yo siento que mientras yo estoy llorando, qué lástima cuando tú, de verdad, qué lástima cuando tú, llamándote cristiano, creyéndote salvo, no apartas un tiempo para orar. Es una lástima. Yo le decía hoy a mi esposa, a veces yo siento que el Señor, después de estar un tiempo, porque a veces pensamos, escucha, te va a bendecir, que solamente le vamos a hablar y le vamos a hablar. Y le dije a mi esposa, y yo he sentido muchas veces que Él me dice: quédate otro rato. Ahora yo quiero decirte algo. Y Él habla a mi corazón. Y Él habla a mi vida. Y su voz calma la tormenta, calma la tempestad, quita el desastre, quita lo que parece imposible. El apóstol dice: porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Mucha gente que se llama cristiana no es de Dios, más bien parecen del diablo. Claro, se llaman cristianas, pero ellos son, por sus hechos, por sus resultados, por sus obras, del diablo. Pero el apóstol Pablo dice
que el creador del universo, el salvador de este mundo, era su Dios y él le servía a él. Y me ha dicho Pablo: no temas, es necesario que comparezcas ante César. He aquí Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Yo podría mencionarte muchas cosas, pero solamente las va a entender las personas del ministerio. Yo me acuerdo cuando el Señor me dijo misiones. Yo me acuerdo cuando el Señor me dijo hectáreas. Yo me acuerdo que hace poco, hace como 2 años, el Señor me dijo: vas a salir a predicar, vas a ir fuera. Y yo tratando de obedecer al Señor, tratando de obedecer, creo que lo mayor no se ha dado todavía, pero estoy a disposición, a la voluntad de lo que el Señor diga. Él estaba seguro porque la noche anterior el ángel del Señor, a quien él pertenecía y a quien él servía, le había dicho: no tengas temor. Le había prometido que tenía que ser juzgado por el emperador romano, por el César. Yo no sé si recuerdas cuando el Señor se le aparece en la zarza a Moisés y le dice: después vas a regresar a este monte y aquí me van a adorar. Qué bueno cuando el Señor da una palabra de esta manera. Tú sabes que el diablo va a tratar de hacer muchas cosas contra ti, pero no va a poder tocar tu vida, porque hay una promesa que no se ha cumplido de parte de Dios, y Dios va a cumplir su promesa. Primero fue el llamado a tener ánimo, después el llamado a mantenerse unidos. El 26 dice: con todo es necesario que demos en alguna isla. ¿Sabes qué me gusta de la palabra? Mucha gente que se siente espiritual, se cree espiritual, que impone manos, que nunca ora, nunca lee la Biblia, pero anda con turrucu, tucu. Yo digo, bueno, porque se le siente el aletazo de que están enchamucados. No es bueno que cuando tú vayas a una iglesia tú impongas manos, no, porque no vayas a decir que le digas al endemoniado de la iglesia: bendito, ungido, y te vas a balconear tú solo. No, deja que el pastor lo haga, si es necesario. Si no, abstente de todo mal, dice la palabra, para que aprendas. Y sabes algo, hermano, nosotros debemos de entender bien esto. El apóstol les habló de mantener la calma. Cuando viene una palabra de Dios, no dice: Dios te va a bendecir, Dios te va a ayudar. No, fíjate cómo dice el Señor: con todo es necesario. O sea, el apóstol ya estaba diciendo lo que iba a suceder después. Esa es una palabra profética. No es tal vez nos salvemos. No es tal vez. No va a pasar nada. Dice: venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda, hallaron 15 brazas, y temiendo dar un escollo, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esfique al mar aparentaban como que querían largar las anclas del proa. Pero Pablo dijo al centurión: ¡ojo! Bendita palabra de Dios, bendita palabra de Dios. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, no nos vamos a salvar. Es un llamado a la unidad. Entonces los soldados cortaron las amarras del esfique y dejaron perderse el bote salvavidas para que no hubiera marrullería. Ya sabes, aquellos que siempre les encanta ser marrulleros. A la 14ª noche los marineros presintieron que se aproximaban a tierra. Algunos intentaron escapar, dice el verso 30. En ese momento, sin la unidad necesaria no hay salvación.
Voy a decir 2, 3 cosas rápidas. Por eso yo mencioné. Qué bueno cuando si tú sientes que el matrimonio no está caminando bien, pues te sientas. ¿De qué se trata? ¿Que está mal? ¿Que vemos mal? No, que nunca traes ni para 1 kilo de tortilla. Bueno, te vas y te matas como un negro, acarreas cemento, acarreas cal, acarreas piedra, chapeas, te vas a cargar verdura y llevas el alimento, papá. Si te están acusando de irresponsable, de no tener un techo, lo básico, yo estoy hablando de lo básico. Hay solución, vamos a solucionarlo, porque debemos mantener la unidad. Primero, escúchalo bien con Cristo. ¿Cómo mantienes la unidad con Cristo? Su palabra, orando. La unidad con Cristo. La unidad en el matrimonio. De nada sirve lo demás si no vamos en ese orden. Primero, la unidad con Cristo. Honrar al Padre en el nombre de Jesús, con la ayuda del Espíritu Santo. Segundo, matrimonio, escuchen. Tercero, hijos. A veces yo veo a mis hijas muy cansadas, porque el mes de julio estuvo aterrador de un trabajo. Pero creo que, me decía mi esposa hoy en el desayuno, creo que ya estamos descansando un poquito. Y ya entonces le dije lo que se me había ocurrido y le dije, pero no lo tomes en serio, es broma, ya me están mirando feo. Un llamado a mantener la calma y un llamado a mantenerse unidos. Sin la unidad necesaria no hay salvación. Sin la unidad en la iglesia, hay hermanos, hay primos, hay tíos, hay parientes. Debemos mantener hasta en lo posible la unidad en la iglesia. Con Cristo, matrimonio, con hijos y en la iglesia. ¿Por qué digo en lo posible? Obvio, si nosotros vemos a un hermano que vive en pecado, el apóstol Pablo en Corintios dice, ni aún comas con él. Versículo, dice la palabra de Dios en el versículo 33. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos a comer. Yo a Betania no le tengo que dar instrucciones de comer. Saben comer bien. Aunque unos así como que se hacen los inocentones. Y bueno, después les explico. Diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Voy a decir esta palabra que Dios no la conoce, pero Dios se preocupa y se ocupa por tu calzado. Dios se preocupa y se ocupa por tu comida. Bueno, Él no se preocupa, Él se ocupa en tu calzado, en tu vestuario. Dios se ocupa. Por eso tenemos que buscarle primero a Él. No habían comido por 2 semanas. Les invitó a tomar ánimo, a mantenerse unidos y a tratar de comer. Y dijo, ninguno de nosotros perderemos ni un cabello. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros, categórico, se perderá. Yo me acuerdo cuando un muchacho de la iglesia parecía que le iba a dar diabetes juvenil y él fue una tarde a la casa y regresó creo que la segunda y la tercera. Y yo dije, ¿qué, Señor? No entiendo por qué este muchacho me viene a ver con este problema de salud. Como dijo el hermano Jorge Galván, cuando preguntaban por el abogado, dice, sí, ahí vive, donde él vivía. El médico, sí, ahí vive. Decían que él era abogado, médico, psicólogo, porque arreglaba a algunos que estaban medio locos. Y el Espíritu Santo me hizo entender que él tenía miedo que se iba a morir. Y entonces le dije categóricamente, si el diablo te ha dicho que te va a matar con esta enfermedad, quién sabe de qué vas a morir, pero de esto no vas a morir. Y ahí está molestando a la gente este muchacho. Tomen ánimo, mantengamos la unidad y traten de comer. No se va a perder ni un cabello de nosotros.
y empezó a comer, y siguieron su ejemplo y empezaron a comer. Habiendo comido todo lo que quisieron, aligeraron la carga. Qué bueno cuando aligeramos la carga. Hay cosas que no debemos hacer y ya no vamos a hacer. De verdad ya no las vamos a hacer. Aunque usted no lo crea, ya no las vamos a hacer. Hay cosas que debemos llevar. Hay cosas que debemos. Dice el apóstol, el escritor de Hebreos, despojémonos de todo peso y de pecado, de todas las cosas que nos asedian. El apóstol era un cristiano íntegro. Si tú no eres una persona íntegra, el Señor no te puede hablar. No te va a hablar. Caminaba espiritualmente, pero sobre todo, esto tiene la gente de integridad, con un sano criterio. Dicho de otra manera, fe con obras. Dicho de otra manera, fe con obras. Obras producidas por la fe. Creía que Dios cumpliría sus promesas y dio gracias en presencia de una multitud de paganos endurecidos. No fueron sus palabras solamente, sino sus actos los que hicieron que esta gente reflexionara en su andar con Dios. Era un hombre de Dios y era un hombre de acción. Lo repito, era un hombre de Dios y era un hombre de acción. Un hombre sujeto al Espíritu Santo, pero sobre todo lleno de sentido común. Padre, gracias por esta bendita palabra. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Gracias por acompañarnos. Es nuestra oración que esta palabra sea de bendición.